Hola, hola, Sam, buenos días a todos los que están conectándose. Estamos en la clase correspondiente al curso de teoría literaria que va de 9:40 a 11:30 hoy jueves 8 de mayo de 2025. Estamos todos aquí conectados a la espera que ingresen los compañeros que todavía exponer acerca de las teorías literarias que venimos trabajando. Si vemos el sílabo, vemos que estamos totalmente al día. No se olviden siempre de ir verificando. Yo he verificado el sílabo antes de ingresar y sí, nos faltan solo los equipos pendientes de exposición y creo que con ello hemos terminado todas las teorías literarias. Sigo admitiendo en sala de Zoom. Buenos días, buenos días. Estamos grabando la sesión para mostrar las evidencias de nuestro trabajo. Muy bien, ¿algún equipo que falte exponer y que estén sus representantes completos para dar inicio a estas exposiciones que tenemos pendientes, por favor? Si alguien activa su micrófono y me va indicando, conforme están los integrantes juntos, pues empezamos. Creo que solo nos faltan 4 o 5 equipos, no faltan más, ¿no? Ya la gran mayoría había expuesto, tenemos los videos de todo lo que hemos hecho, así que en eso no hay problema. Sigo admitiendo, admitimos, ahí está. ¿Algún equipo, por favor, voluntario para empezar? ¿Hay algún equipo que esté pendiente de exposición, que esté listo? Ningún equipo. Nadie de los presentes falta exponer. Teníamos 4 o 5 equipos. No sé si ya están mis señoritas delegada y subdelegada. Yo creo que faltaban todavía 4 o 5 equipos. Buenos días, buenos días. Los equipos que están pendientes de exposición, por favor, me van avisando para ir estableciendo el orden en el que van a participar. Alguien que esté pendiente de exposición, por favor. Ninguno de los presentes falta exposición. Entonces dejamos sin nota a esos equipos. Ustedes dirán para poder avanzar, porque si no, hay algunos equipos que estaban pendientes de exposición. Ahí lo he puesto en el Profesora, grupo. sí, a mi Ahí equipo está. le falta exponer. Buenos días. Buenos días, corazón. Ana Lu. Entonces empezamos contigo. Están los 2 integrantes que les toca exponer. No, me estoy tratando de comunicar con mi compañera, por eso todavía no decía nada. Ah, por eso todavía no decías nada. Ya, Ujú. perfecto. Entonces, Ana Luz, serías, apenas ingrese tu compañera, por favor me avisas para poder darte el pase, el primer grupo. ¿Y Ya cuántos está bien, equipos más profesora. faltan, por favor? Porque hoy debemos terminar con esas exposiciones, ya no podemos dejarlas para más, necesitamos el tiempo para empezar nuestros ensayos para el examen final. Estoy admitiendo a todos los que están en sala de Zoom, pero veo que todavía faltan varios. Somos 28 según eso. Ya está. A ver, vamos admitiéndolos. ¿Algún otro equipo aparte del equipo de Analu que esté pendiente de exposición, por favor? Para ir dándoles el turno. Analu sería la Profesora, disculpe, primer grupo. a mi Alison, grupo dime. también le falta exponer, pero un compañero mío está teniendo problemas para ingresar a la Para clase. ingresar. Ya, entonces tú serías la número Sí. 2, Alison, con los que estén, porque ya no podemos esperar más. Entonces sería Ya. Analu, Alison. ¿Qué otro No, equipo está yo no pendiente? expongo, pero mis compañeros sí. Ah, tus compañeros sí. Ok, entonces Ujú, el de equipo grupo. de Analu, el equipo de Alison. Flor, adelante, Flor, ha levantado la mano. Adelante. Sí, mi compañera todavía no se une al Zoom, pero voy a exponer con ella. Entonces podremos el tercer equipo. Estamos esperando ahí a la compañera. Bueno, avisen por favor para que ingresen y podamos empezar con las exposiciones. Ya tengo 3 equipos, solo 3 equipos me faltan. ¿Falta alguien más? Porque tenemos que Buenos días, terminar hoy con las profesora. exposiciones. También falta mi equipo, pero falta También que una, falta tu una equipo, compañera se Maricielo. conecte. Ya, ok. Sí, Entonces, por favor, vamos avisando a los compañeros que tienen que exponer hoy, por favor, porque si no, estamos retrasando todo nuestro trabajo.
Entonces, hoy terminamos con las exposiciones y la siguiente clase del martes nos dedicamos a los ensayos, que justo es nuestra jornada un poquito más extensa. Entonces, ahí aprovechamos para trabajar todo el texto ya, o sea, ustedes tienen que irlo leyendo, todos lo tienen, tiene que estar impreso y espiralado para poder trabajar durante la sesión del martes. Así que es responsabilidad de todos ir leyendo todo el texto en su totalidad, ir marcando de repente algunos comentarios, algunas preguntas, ¿no? Como lo hicieron en la clase de la sesión de la semana pasada, que habían preguntas, interrogantes de cómo vamos a hacer esta escena, cómo hacemos esto, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, que ustedes revisen el texto en su totalidad, pongan anotaciones, observaciones, preguntas, todo lo que ustedes necesiten, algunos términos, algunas palabras que de repente no estamos entendiendo, pues acudir al diccionario. Eso para el martes. Hoy debemos de terminar con los equipos pendientes de exposición para terminar todos nuestros temas de teoría literaria, que en algunos casos ustedes verán que algunos equipos repiten los temas, porque obviamente son temas teóricos y mejor repetirlos, ¿no? Para que tengamos como que las ideas más frescas. Recuerden que el día martes, aparte de llevar el texto leído, anotado, pues vamos a ver también qué teorías literarias podemos trabajar desde el análisis y la interpretación para esta obra, ¿no? Para el vigilante enmascarado. ¿Qué teorías serían las que ustedes dirían son las más cercanas, ¿no? Las que mayor posibilidades de análisis nos permiten? Si bien, por ejemplo, la semiótica, la teoría de la estética de la recepción, todas esas teorías se pueden aplicar a cualquier obra literaria. Bien, sigo a la espera de que los equipos me indiquen. Analu, Alison, ¿ya estamos completos en esos equipos para exponer? Para empezar de una vez, porque ya son 9:46, o sea, ya estamos perdiendo 6 minutos solo en esperar a los compañeros y compañeras que les toque exponer. Entonces, siempre cuando vayamos a trabajar el vigilante enmascarado, nuestro trabajo fuerte empieza el martes para ir viendo, ¿no? Simplemente anotar en su texto, esto podría servir para la semiótica, esto podría servir para la estética de la recepción, esto podría servir, por ejemplo, para la teoría feminista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir viendo qué aspectos de ese texto encajarían mejor en una u otra teoría. Bien, equipos, ¿estamos listos? ¿Quién me avisa? Ana Lu, Alison fueron las primeras en avisarme. No sé si ya están los equipos completos, si ya podemos empezar, por favor. O algún otro equipo que ya se encuentre listo, que están los dos representantes del equipo para poder iniciar con las exposiciones. Recuerden que activan su cámara en la medida de las posibilidades y si no, pues con su audio. ¿Ok? Pero todo esto tiene que quedar registrado y grabado. Joaquín, ¿deseas decirme algo? ¿Ya estás listo para exponer? ¿Está listo tu Sí, equipo? profesora, mi grupo ya está listo para Tu exponer. grupo está listo. Genial. ¿Qué número de equipo eres, por favor? ¿Qué No equipo lo sé, eres? sinceramente. Pero ahí tienen la lista. Revisen la lista. ¿Qué número de equipos Sí, son, por favor? A un ver si momento, alguien nos ayuda. Sí, abran la lista porque ahí está la relación de todos los equipos. Y me avisan qué número de equipos son y damos inicio con este primer equipo. Y vayan viendo quién será el siguiente, por favor, a modo voluntario para no tener yo que estarlos llamando. Los equipos que están faltando. La señorita delegada y subdelegada están presentes ya en sala de Sí, Zoom. profesora, buenos días. Hola, buenos días, corazón preciosa. ¿Me puedes ir ayudando, por favor, indicándome los equipos que están faltando? Exposición. Sí, profesora, de hecho, creo que la última clase que tuvimos presencial, habían algunos equipos que estaban en lista para salir. Creo que 2 y el Exactamente. 6. Exactamente, sí, por favor. Dime qué equipos faltan para que todos ellos también revisen la lista, por favor. La lista está en el grupo de WhatsApp. Aquellos que no han expuesto tienen que exponer hoy porque ya no va a haber más plazo. Entonces, si no exponen hoy, nos quedamos sin nota. Entonces, por favor, avisar a los compañeros y compañeras que les toca la exposición o que son los representantes de cada equipo. Y si no estuvieran ellos y algún miembro del equipo desea representar, pues excelente para que el equipo no pierda la nota, pues recuerden que esa es una nota de tarea en equipo, de nota grupal. ¿Ok? El martes más bien tendremos una nota personal porque estoy dejando como tarea
que leamos El Vigilante Enmascarado en su totalidad, que pongamos anotaciones, preguntas, cuestionamientos, palabras que no entendemos y que veamos qué teorías de todas las que hemos estudiado en el libro de Eduardo Hopkins se podrían aplicar para analizar, ¿no?, ciertas escenas, ciertos actos de esta obra que estamos trabajando, que es El Vigilante Enmascarado. Eso sí será nota personal, pero ahora tenemos que terminar con la nota grupal. Joaquín, ahí está. Adelante, Joaquín. Ya, profesora, mi grupo es el grupo 13 ya, y las representantes del grupo van a ser Ana Guamán y Rachel Collado. Muy bien, perfecto. Ana Guamán y Rachel, por favor. ¿Quién empieza? Me indican, por favor. Equipo número 13 es el que tomará el primer lugar. Bien, profesora, soy yo, es de mi equipo. Perfecto, muy bien. Adelante, Ana Lu, te escuchamos. Buenos días, profesora, compañeros. La teoría que nos ha tocado a nosotros es una teoría muy interesante, la teoría literaria marxista. Bueno, para hablar de esta teoría es importante conocer también un poco de lo que es el marxismo, ¿no? Por qué y cómo surge, ¿no? Tenemos que entender que más que una postura política o económica, el marxismo también va a ser una forma de analizar el entorno, de cuestionarlo y también va a ir por la búsqueda de una transformación social, ¿no? Para esta postura, entonces, las relaciones económicas son sumamente importantes y van a determinar gran parte de nuestras vidas. Hopkins, en este texto, va a citar a Marx, ¿no? Y menciona lo que él dice: no es la conciencia de los hombres la que determina la realidad. Por el contrario, es la realidad social la que determina su conciencia. Entonces, para el marxismo, la realidad social va a influir mucho en el cómo vivimos, en qué es lo que creemos, qué es lo que soñamos y, por supuesto, también qué es lo que leemos, ¿no? Entonces, como vamos a ver en el texto, el arte y la literatura no pueden escapar de esta estructura social y también deben verse influenciado por esta. Mi compañera les va a dar más detalles sobre el marxismo. Muy bien, Ana Lu, me gustó esta presentación. ¿A quién le toca? Siguiendo con la exposición, siguiendo Ahí la está exposición, Rachel. tenemos la evolución de lo que ha sido el marxismo, basándonos desde lo planteado en el Manifiesto Comunista hasta llegar al neomarxismo actual. Aunque esta ya no tenga una gran influencia como lo tuvo de repente durante la Guerra Fría, aún tiene gran presencia en lo que es lo cultural y sobre todo en lo político. Después de todo esto, podemos plantearnos la pregunta de qué es la teoría literaria marxista. Esta se puede entender como el contexto, pues busca analizar la obra en su presentación histórico-social y generar una conciencia o un pensamiento nuevo. Algunos ejemplos que podemos citar es La Rebelión en la Granja de George Orwell, donde podemos ver este conflicto entre la figura de poder y el pueblo. Otro también sería Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Donde este personaje, juzgado por robar un trozo de pan, será perseguido y tendrá un papel desempeñante en la Revolución Francesa. Algunos autores que menciona el texto, que me parecen interesantes mencionar, sería George Lucas y Bertolt Brecht, que son justamente contrarios. Ellos se oponen a sus ideas, pues George Lucas nos dice que el arte nos ofrece una imagen de realidad y que es un medio para despertar la sociedad, mientras que Bertolt Brecht sostiene que estas medidas ya no son efectivas porque el capitalismo actual nos ciega y nos llena de todo esto, ¿no? Esta gran disputa generará una evolución en lo que es la teoría literaria marxista. Mi compañera les dará más detalles sobre lo que sigue. Bueno, entonces vamos a ver que para la literatura, para la teoría literaria marxista es importante conocer qué es lo que se representa en el texto, qué estructuras de poder aparecen, quién domina, quién es el oprimido, qué ideologías van a subyacer, ¿no? Es importante también saber que aunque el texto se orienta más al ámbito de Europa y todo ello, también tenemos que entender que en nuestro continente, en Latinoamérica, ¿no? En nuestro país también va a haber una gran influencia del marxismo, ¿no? Y vamos a poder tener muchas obras que podemos analizar mediante esta teoría literaria marxista, ¿no? Vamos a ver que los escritores observan la realidad, las calles, y ahora la literatura va a comenzar a llenarse de protagonistas como obreros, campesinos, va a empezar a retratarse lo que es la lucha social, la realidad del ciudadano común, del indio, del ciudadano del día a día, ¿no?
porque como mencionamos, para esta teoría es importante mucho conocer lo que es el contexto y la realidad social que subyace allí. Por mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, obras como este famoso momento, ¿no? Alienación, ¿no? De Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Es una obra que refleja, por ejemplo, el sujeto que internaliza la ideología dominante, ¿no? Podemos analizar la obra ahí desde ver cómo es que se critican los efectos de un sistema dominante que hace que una persona sienta esta vergüenza por sus propias raíces, por ejemplo, ¿no? También tenemos obras como las de Arguedas, ¿no? Que es comúnmente conocido, ¿no? Por ejemplo, como vimos, es importante para esta teoría conocer el contexto. Arguedas crece con gente indígena, con gente quechua, ¿no? Y es por eso que esto influye mucho en su literatura, como podemos ver en la obra Todas las Sangres, ¿no? Allí se muestra, por ejemplo, la resistencia indígena. También tenemos obras como, por ejemplo, dentro del mismo ámbito, ¿no? Ciro Alegría está con El mundo es ancho y ajeno. Y también vemos, por ejemplo, una comunidad que lucha por defender sus intereses. Pero no solamente nos vamos al ámbito andino, ¿no? Por ejemplo, está también este texto Lima Hora Cero, ¿no? Es una crítica también donde los personajes buscan salir de la marginalidad, ¿no? Pero no solamente se trata de gente terrateniente, sino que el mismo sistema también es el que los absorbe y no va a permitir que estas personas puedan sobresalir. Entonces, este tipo de textos se pueden analizar desde ese tipo de teoría literaria, que siempre impacta analizar no solamente el contenido de dónde se realiza, sino también el contexto del autor, cuál es la ideología y la época y cómo todo esto va a influir, ¿no? Siempre se trata entonces sobre estos grupos invisibilizados, la realidad y el análisis que puede traer con ello. Mi compañera Barba. Sí, siguiendo con esto tenemos la visibilización de los grupos invisibilizados, ¿no? Ya que esta no solamente busca la representación de la lucha de clases, sino que se abre y aborda a más colectivos como lo son las mujeres, los pueblos indígenas, y ofreciendo así y también discapacitados, ofreciendo así una perspectiva más grande. Su representación ayudará también a la lucha contra los prejuicios y la desigualdad. Algún ejemplo que podemos nombrar que sería Salón de Belleza de Mario Bellatin, en el cual nos vemos al inicio a un hombre que suele trasvestirse, viviendo una vida bastante ostentosa, a pasar tras una epidemia a convertir su salón de belleza en un mortero donde van a vivir ya los últimos minutos algunos, ¿no? Esta literatura nos ofrece un enfoque más exclusiva y representación de la diversidad humana, abriéndonos a nuevas perspectivas. Eso sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias. Excelente, muy bien representado el equipo número 13 con la teoría marxista a cargo de Ana Lu y Rachel. Muy bien. Joaquín ha sido el más entusiasta, les ha dado aplausos durante toda la exposición, porque creo que sí, que hay que entender, ¿no? Desde el marxismo como una teoría literaria, no como la filosofía, no como el proceso histórico, sino como dentro de la literatura nosotros podemos ver obras como Arguedas, como han mencionado las compañeras, el mismo Ribeiro, el mismo Mario Vargas Llosa, que van por primera vez a colocar, por ejemplo, a personajes de la vida común y corriente. Recuerden ustedes que estamos hablando de más o menos los años 40, 50, donde en los años anteriores, en las décadas anteriores, en los 40, en los 30, en los 20, la idea era siempre tener a personajes oligárquicos, ¿no? Siempre personajes que de alguna manera no representaban a todos. Entonces, hay en esta manera de narrar, ¿no? De escritores como los que he mencionado, como los que han mencionado sus compañeras, excelente exposición, esta necesidad de plasmar una realidad mucho más concreta, una realidad en la que todos nos veamos representados. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que siempre desde niños nos cuentan, ¿no? La Cenicienta, la Caperucita Roja, Blancanieves, y todas son princesas finalmente, ¿no? Y cada vez que yo tengo talleres con niños, ¿no? De creación literaria, siempre todas las niñas de qué quieren escribir, de ser princesas o reinas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera, ¿no? Desde la literatura estamos brindando esa visión, ¿no? No hay ninguna niña que yo haya tenido entre los
7 y 11 años que quiera ser, no sé, pues una pastora, que quiera ser una mujer del campo, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente no damos toda esa visión completa de la realidad a veces, ¿no? Y la vamos aprendiendo, obviamente, conforme vamos creciendo, conforme vamos estudiando, conforme vamos ingresando a los estudios universitarios y vamos ampliando nuestro conocimiento. ¿A qué voy con esto? A que como profesores y profesoras es nuestra responsabilidad, nuestra obligación moral plantear todo tipo de historias, ¿no? Hay muchas historias que vienen de la oralidad, de la tradición inca nuestra que tenemos, por ejemplo, no sé, Ollantay en una versión así resumida para niños que existe. Hay todo para niños, hay Ribeiro para niños, hay Vallejo para niños, es decir, hay que buscar ese tipo de textos con el que estemos más familiarizados y que sea en un lenguaje mucho más sencillo, porque obviamente, por ejemplo, ustedes que son de educación secundaria, si en la práctica preprofesional tienen a chicos de primero de secundaria, estos textos para niños pueden funcionar muy bien hasta primero, segundo de secundaria, porque hay que ver también que cuando enfrentamos a un chico, una chica, a un texto, hay que ver cuál es el nivel de comprensión lectora que tienen estos chicos. Y todos sabemos que nuestro nivel de comprensión lectora, ¿no? Cada día está con mayores problemas. Entonces, empezar por textos sencillos y conectarlos con nuestra realidad peruana va a ser un acierto cuando ustedes tengan que enfrentarse a la práctica preprofesional. Y recuerden esta clase que quedará grabada para nuestra historia personal en la que en este ciclo, en el curso de teoría literaria que corresponde al tercer ciclo, ustedes ya tenían nociones, ideas, estrategias de cómo trabajar a partir de la teoría literaria estos textos con estudiantes de educación secundaria, que es para lo cual ustedes se están formando en esta carrera, que no es la única posibilidad, pero sí la gran mayoría vamos a hacer práctica profesional en colegios en educación secundaria, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Gracias al equipo 13, muy bien representado por Ana Lu y Rachel. Excelente. ¿Qué equipo sigue, por favor? Y Profesora, gracias, Joaquín. el Gracias, grupo que Rose. sigue es el grupo 3. El grupo 3, equipo número 3. ¿Quién representa al equipo 3, por favor? ¿Y qué teoría le toca? Buenos días, profesora. El Hola, grupo que, Brigitte. las personas que representan al grupo 3 soy yo, Brigitte, Ok, y Juana López. ok. Juana López. Y dígame, ¿qué teoría les toca trabajar, por favor? Feminismo y literatura. Feminismo, qué maravilla. Muy bien, las escuchamos cuando gusten. La sala de Zoom es suya. Si desean activar su Sí, cámara, pueden hacerlo. ok, sí, quizás tengo un problemita porque estoy un poco ronca, pero espero me No puedan hay escuchar. problema, tu voz se escucha muy sensual, Brigitte, así que no hay problema. Ok, ya. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad a nosotros nos ha tocado hablar sobre el feminismo y la literatura. Y más que nada vamos a intentar explorar la intersección que hay entre estos dos, ya que ha sido un campo complejo y dinámico que ha sido objeto de estudio, de análisis desde la década de 1960. Nosotros queremos que ustedes comprendan este tema, por lo cual nos vamos a adentrar en las principales ideas y debates que surgieron a lo largo de todo este periodo, desde 1960 hasta la actualidad, pero vamos a poner un énfasis en cómo la literatura ha sido utilizada tanto para perpetuar como para desafiar las estructuras de poder patriarcales que han existido desde siempre. Vamos a iniciar con ¿qué es el feminismo? El feminismo como tal es un movimiento social y político que busca la igualdad de género y la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Uno de sus objetivos principales es lograr que las mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos que los hombres en todos los ámbitos. Pero, ¿cómo esto se relaciona con la literatura? Como bien sabemos, la literatura ha sido un espacio de expresión y crítica social a lo largo de siempre. Y bueno, en el contexto del feminismo, la literatura ha sido utilizada como una herramienta para poder luchar contra el patriarcado, pero nosotras hemos visibilizado 3 puntos que vamos a exponer ahora.
El primero vendría a ser visibilizar las experiencias de las mujeres. Como bien se ha visto, las obras de autoras feministas han dado voz a las mujeres, ya sea tanto a sus historias y sus perspectivas, que muchas veces fueron silenciadas o ignoradas por las narrativas dominantes de la época, que vendrían a ser pues de los hombres. Un ejemplo claro de esto vendría a ser la obra de La mujer rota de Almudena Grandes, que narra la historia de una mujer española que se enfrenta a la violencia de género y la lucha de su autonomía en la sociedad marcada por el patriarcado. Como segundo punto, tenemos el desmantelar los estereotipos de género. Si bien la literatura feminista ha desafiado las representaciones tradicionales de las mujeres en la literatura, siempre ha buscado romper los estereotipos y las imágenes negativas que contribuyeron a la opresión femenina. Como ejemplo de esto, tenemos un clásico, una obra clásica que vendría a ser La Odisea de Homero. La Odisea de Homero ha sido reinterpretada por la crítica feminista en un personaje muy controversial que vendría a ser la figura de Penélope, que es la esposa de Ulises. El feminismo trata de ver que ella no es simplemente una mujer pasiva que espera el regreso de su marido, sino que es una mujer inteligente que es capaz de tomar sus propias decisiones y mantener su hogar y su identidad en un mundo dominado solo por hombres. Como tercer punto, y ya para finalizar las ideas, tenemos explorar la construcción de género. La literatura feminista también se enfocó en cómo se construyen las identidades de género a través del lenguaje, las relaciones del poder, como bien dije en el segundo punto, la cultura y la sociedad. Nosotros buscamos entre novelas muy famosas de la época, y una de ellas es la novela El color púrpura de Alice Walker, que está ambientada en el sur de Estados Unidos y narra la historia de Celeste, una mujer negra que se enfrenta a la violencia doméstica, el racismo y la discriminación. Como tal, la obra explora la construcción de la identidad femenina en un contexto de opresión social, mostrando cómo las mujeres negras de esa época se veían oprimidas por las personas blancas, ¿no es así? Y cómo estos factores de la raza, la clase y el género hacían que su vida no fuera totalmente digna en aquella época. Si bien ya era difícil ser una persona de color en la época, imagínense ser una mujer de color. Entonces, esto en retrospectiva nos hace ver cómo la mujer a lo largo del tiempo ha mostrado una evolución en la sociedad. Bien, ahora mi compañera va a continuar con la otra parte. Asimismo, el autor también ha hecho énfasis sobre aquellos principales debates que han emanado a raíz de la unión de estos dos términos, el feminismo y la literatura. El primer punto es el canon literario. Históricamente, el canon ha excluido o de alguna manera marginado a las mujeres al no incluirlas en este eje. Tradicionalmente sabemos que el canon literario está dominado por autores hombres, como leyendas grandes como Pablo Neruda, William Shakespeare, Homero, Dante Alighieri, y la lista es mucho más larga. Pero gracias a este movimiento del feminismo se ha logrado la inclusión de autoras mujeres, que ha logrado que en la actualidad tengamos grandes clásicos como por ejemplo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Shelley y, ¿por qué no?, Cumbres Borrascosas de Emily Bront. El siguiente punto es el papel de la literatura en la lucha por la igualdad. Cuando un hombre hace literatura, si bien puede tener habilidades, ¿no?, siempre se le reconoce o se le valora por ello. Pero cuando una mujer incursiona en este mundo literario, si bien tiene, ¿no?, vocación, talento, originalidad, siempre va con una carga más, ese componente de lucha, porque la literatura feminista busca eso, busca concientizar sobre las desigualdades de género, sobre los roles tradicionales, sobre los estereotipos y los prejuicios, porque busca promover una transformación social. Es decir, cuando la mujer se introduce en este mundo de la literatura, no solamente lo hace para expresarse artísticamente, sino lo hace para buscar cambios sociales. Un ejemplo de ello podría ser la autora Sylvia Plath con su obra La campana de cristal,
Sylvia Plath ha sido una de las precursoras y pioneras del movimiento feminista. Ella en su obra nos habla sobre Esther, que es una chica con grandes ganas de vivir, llena de vida, ¿no? Pero debido a la presión social que existía en la década de los 50, se les ve todas esas metas, todos esos sueños oprimidos, porque no puede llegar a desarrollarse como ella quiere, porque la mayor realización de una mujer, o en esos tiempos, los ideales eran de que una mujer máximo podría llegar a casarse o concebir la maternidad. Esto vemos que en la obra le lleva a tener problemas mentales, entonces vemos como que ella no logra alcanzar o lograr su identidad. Que el autor critica, y más, bueno, en su mayoría, es la existencia de una escritura femenina. Y ahora yo les pregunto, ¿acaso existe una manera única de escribir desde la perspectiva de una mujer? Claramente no, pero cuando se hace uso de este término, se dice que es porque las uso de un lenguaje poético, que solamente se enfocan en lo íntimo o que escriben desde temas del cuerpo o la maternidad. Claramente esto nos está encasillando molde a un solo tipo de escritura, llegando a decir que una mujer no puede escribir sobre narrativa policial o tocar temas filosóficos o políticos, lo que claramente es bastante injusto, porque se llega incluso a decir que si una mujer no habla sobre temas así del cuerpo o la maternidad, dice que no es totalmente feminista o que no logra representar a las mujeres en su totalidad. Es por ello que para poder romper este estereotipo o desligar, ¿no?, la creencia de que todas las mujeres tenemos insertados en nuestros cuerpos una especie de ADN literario, voy a comparar a dos grandísimas autoras que son Virginia Woolf y María Fernanda Heredia. María Fernanda Heredia, como conocemos, creo que ha sido una de las autoras más populares en nuestra época escolar por grandes obras como Amigos escribe con H o Hola Andrés, soy María otra vez, ¿no? Sabemos de que ella tiene claramente cuál es su público al que se quiere enfocar, que son los niños y los jóvenes. Es por ello que ella toca temas sensibles, ¿no? Desde un enfoque más íntimo como el amor y la amistad, el duelo, la pérdida y el perdón, la autoestima y la aceptación. Si bien podemos decir, bueno, ella encaja a la perfección con este molde que se quiere lograr, ¿no? Pero esto no se debe ver como una debilidad, porque ella logra enfatizar que estos temas son fundamentales, son importantes en la formación y el desarrollo de una persona, sin caer claramente en lo banal. En cambio, en el caso de Virginia Woolf, conocida por obras como La señora de Dalloway o Alfaro, ella sí es una escritora radical, más bien es conocida por ser una escritora adelantada a su época, porque ella critica la domesticidad forzada, el matrimonio como prisión y la falta de oportunidades para que las mujeres escriban. Es más, esto incluso se puede ver en su ensayo, Una habitación propia, en la cual es un manifiesto. Es una manifestación feminista en el que ella denuncia que las mujeres no han podido escribir más solo porque se les negó el espacio, el tiempo e inclusive la independencia económica para poder hacerlo. En cuanto a su estilo, para poder diferenciarlo, ella hace uso de monólogos interiores, de saltos temporales y la complejidad narrativa, lo que claramente aleja esa creencia de que las mujeres nos expresamos con claridad y delicadeza. Ella, si bien escribe desde lo cotidiano, sí lo hace, pero desde un enfoque filosófico, crítico y muchas veces existencialista. Entonces podemos decir que las mujeres, en este caso Virginia Woolf y María Fernanda Heredia, ellas no escriben como mujeres, sino escriben como escritoras, que son conscientes de sus propias voces. A raíz de ello, podemos llegar a la conclusión de que el feminismo y la literatura se complementan, porque gracias a la literatura, las mujeres desde épocas anteriores han podido expresar sus experiencias, sus dolores, sus sueños y sus reflexiones, lo que claramente ha sido un impulso para que se logre o se pueda contribuir al desarrollo del movimiento feminista. Y esto a su vez se llegue en el mundo real, ¿no? La construcción de esas igualdades y que no solamente se estanque en un molde ideal, sino una realidad. Y esto podemos visualizarlo no solamente en las grandes obras que conocemos hoy en día, sino también que las mujeres han podido acceder a premios Nobel, ¿no? Porque hasta el momento tenemos 18 ganadoras, si no me equivoco, la primera siendo una sueca, Selma Lagerlöf, y la última, Han Kang, la coreana, en 2024. Entonces,
de hoy en adelante nuestras voces nunca más sean apagadas y que es más, que estas obras o que nos sirvan como reflexión y como lección en nuestra vida para que nunca más se nos apaguen nuestras voces. Gracias. Excelente, Juana, excelente, Brigitte, me encantó esta exposición porque creo que sí, definitivamente hay que entender que esta teoría nace más o menos en el siglo XIX, a finales del XIX, y va a tomar auge en el siglo XX, ¿no? Con filósofas como Simone de Beauvoir, por ejemplo, que es una francesa, una escritora muy reconocida, vinculada sentimentalmente a Jean-Paul Sartre, con el que tenía una relación así muy libre, porque no creía ella en el matrimonio. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas mujeres, no como Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, María Fernanda Heredia, en fin, tantas mujeres. Aquí en el Perú también tenemos a María Jesús Alvarado, en fin, a muchas mujeres que lucharon porque el trabajo literario de las mujeres fuera reconocido por igual que el de los hombres. Es decir, las mujeres, al igual que los hombres, podemos escribir de todos los temas, o sea, no solamente podemos escribir policial, en fin, terror, ¿no? Miren ustedes el éxito que ha tenido J.J. Rowling, ¿no? Con toda esta saga de obras que encima se han llevado al cine, ¿no? Con este personaje que es este mago, que ahora es un actor, ¿no? Que ya lo hemos encasillado en ese papel, la Harry Potter, y el pobre actor que hace de Harry Potter no ha podido, por ejemplo, ha intentado estar en otro tipo de películas, pero como que todo el público lo tiene encasillado, porque ahora ya no es un niño, ya es un hombre, pero lo tienen encasillado en ese personaje maravilloso de este niño mago que es Harry Potter. Entonces podemos escribir lo que queramos y las mujeres hemos escrito desde los comienzos de la historia. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, si ustedes revisan, por ejemplo, la prehistoria, la historia como tal, se van a dar cuenta que las mujeres siempre han estado vinculadas a la familia, a la casa. ¿Por qué? Porque en la época prehistórica los hombres salían a cazar, las mujeres se quedaban en casa, obviamente para salvaguardar la vida de los niños, de los pequeños, porque era una época en la que no hay luz, no hay agua, no hay desagüe, no hay internet, los animales salvajes llegan, se devoran a los niños, entonces era comprensible en esa época que las mujeres estuvieran siempre vinculadas a la familia. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, las mujeres salvaguardamos de alguna manera la familia, lo que no quita que podamos escribir, que podamos ir a la universidad, que podamos ser ingenieras, filósofas, literatas, educadoras, lo que queramos ser. Creo que hoy en día, en este siglo XXI, ustedes como mujeres tienen la gran oportunidad de estudiar la carrera que ustedes deseen, de desarrollar su vida como ustedes quieran. Antiguamente, y hasta comienzos del siglo XX, las mujeres no podían tener, por ejemplo, propiedades. O sea, no podían porque simplemente los propietarios eran varones, no mujeres. Entonces tú tenías que tener o un papá o un hermano. Y había muchas mujeres que no tenían ni papá ni hermano porque habían fallecido o temas por el estilo y se quedaban en el absoluto abandono porque no podían reclamar sus propiedades. O sea, a ese extremo es al que ha llegado, ¿no? Este patriarcal sistema que ha manejado el mundo durante muchos siglos. En el Perú no escapamos de ello. Aún hoy vemos muchos problemas de discriminación, de racismo, de marginación, etcétera, etcétera. Pero creo que las mujeres en el Perú han escrito desde siempre, no lo digo yo, lo dicen los críticos literarios. Hay un libro maravilloso que yo les recomiendo leer, que es el libro Antología de Poetas Mujeres de Ricardo González Vigil, por si les interesa el trabajo de poesía de las mujeres que data desde de inicios de la historia nuestra como Perú, como país, hasta el siglo XX, ¿no? Falta el siglo XXI porque el siglo XXI es el que estamos viviendo en este momento, pero ahora, si ustedes se ponen a googlear, van a encontrar una serie de escritoras en todos los géneros, en poesía, en narrativa, en dramaturgia, es decir, tenemos escritoras que en este momento conviven con nosotras porque están cercanas, podemos ir a ver sus obras al teatro, podemos ir a verlas a un recital de poesía, podemos leer sus novelas, podemos ir a una librería y conseguir libros de muchas escritoras peruanas que realmente nos enorgullecen y dejan en alto el nombre de nuestro país, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que la teoría feminista hoy ya no es la teoría del siglo XIX, sino es más bien la teoría de la equidad.
el buscar que hombres y mujeres nos respetemos de la misma manera, que a pesar que tengamos ideas distintas, podamos ser capaces de dialogar, podamos ser respetadas y podamos también acceder a trabajos remunerados de la misma manera, porque hay muchas carreras, ¿no?, que en la cual se le paga más a un hombre simple y llanamente por ser hombre, y a una mujer se le paga menos porque se tiene la idea de que, no, pues una ingeniera no puede hacer ese trabajo pesado, ¿no? Entonces, a eso va hoy la teoría feminista. No es la teoría feminista con la que empezamos en el siglo XIX, sino es una teoría feminista que ha ido evolucionando, que ha ido procesando los cambios y que yo creo que además todas nosotras y todos nosotros, el público en general, tiene derecho desde la escuela a disfrutar de estas historias maravillosas. Hay una escritora, por ejemplo, Lastenia Larriba de Llona, que tiene un libro que se llama Cuentos, a ver si les llevo un texto de ella para la próxima clase, para que ustedes vean que cuando la leemos decimos, pero wow, esta señora escribió a comienzos del siglo XX, ¿no? Y cómo es que ahora todo lo que ella dice sobre la realidad que ella construye en sus historias, que es una escritora peruana, cuyo libro se ha vuelto a reimprimir después de 100 años, ¿no? Y tú dices, wow, pero ¿cómo es que yo no conocía a esta escritora? Lo digo yo a título personal, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, yo no leí ninguna escritora mujer, ninguna, ¿se dan cuenta? Ni en la primaria ni en la secundaria. Yo creo que ahora más bien muchos de ustedes seguramente sí han leído por lo menos una, dos escritoras en la secundaria y van a darse cuenta a lo largo de toda esta carrera maravillosa que es nuestra especialidad de literatura, se van a dar cuenta que tenemos un gran número de mujeres escritoras peruanas sobresalientes que han traído premios, que son escritoras galardonadas, Blanca Varela, Rocío Silva Santisteban, Mariela Dreyfus, en fin, ya nos sobran nombres porque hay muy buenas escritoras, muchas no radican en el Perú, radican fuera por una cuestión de poder publicar sus libros y ser mayor difundidas, muchas se van a Chile, Argentina, Estados Unidos, Europa, porque hay mayores posibilidades de publicación. El libro sigue siendo un objeto bastante caro de publicar en el Perú, ¿no? Entonces, por eso muchas escritoras han migrado, pero hay muchas que están aquí, Silva está acá, ¿no? Hay muchas escritoras, Mariana de Altaus, una gran dramaturga cuyas obras están en este momento en salas en el teatro. Entonces, creo que hoy en día sí estamos disfrutando de esto que soñaron en algún momento Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, tantas escritoras que nos antecedieron y que soñaron con disfrutar de esta realidad que nos han legado a nosotros, ¿no? Entonces, hay que estar agradecidos tanto con los escritores varones como con las escritoras mujeres. Hay un gran tesoro que tenemos nosotros que custodiar y pasar esa información también a las nuevas generaciones. Por eso somos tan importantes los profesores y las profesoras, porque los profesores y las profesoras hacemos eso, cambiamos vidas, entregamos textos a nuestros alumnos y a través de esos textos les damos la oportunidad de ver otras realidades, otros mundos. Así que muy bien, felicito al equipo 3, excelente exposición. Maricielo Peralta tiene la mano levantada hace rato. Dime, Maricielo, ¿ustedes son el siguiente equipo? Sí, profesora, justo quería mencionar, destacar la voz femenina y hace poco también me regalaron el libro que usted mencionó, el de Poetas Peruanas de Antología de Ricardo González Vigil, que compila diferentes mujeres desde la colonia hasta la Así generación es. del 2000. Hay autoras que no conocía, por ejemplo, Graciela Briceño, Carmen Luz Bejarano, incluso Magda Portal, Grandes quien sabemos escritoras, así que es. fue una pionera en la vanguardia literaria y que también tuvo un activismo en la política, ¿no? Esto nos hace ver que la mujer no solo escribe poesía romántica, idealista, sino que también aborda temas realistas y no solo Políticos, sentimentales. así es, claro, las mujeres Exacto, escriben de todo, tanto igual como nuestros congéneres masculinos, o sea, no es una cuestión de género la escritura, la literatura no tiene género, tienen género los que escriben literatura, ¿no? Que pueden ser los escritores y las escritoras, ¿no? Pero no está negado el campo de acción de ninguna persona en general, varón o mujer, a escribir de lo que vemos en esta realidad tan caótica que nos toca vivir. Excelente, Maricielo, has mencionado a escritoras maravillosas peruanas como son Carmen Luz Bejarano. Carmen Luz Bejarano es la mamá de Marixa Núñez, la escritora que ustedes están trabajando en El Vigilante Enmascarado. Carmen Luz Bejarano es una poeta, una escritora, narradora y dramaturga de la generación del 60.
¿no? Está también Elvira Ordóñez de la generación del 50, ¿no? Y así una serie de escritoras. Magda Portal, por ejemplo, aquí se habló del canon literario, y es cierto, el canon literario ha sido siempre masculino. Sin embargo, con el paso del tiempo vemos cómo las escritoras también ocupan parte de ese canon. Magda Portal, que es una escritora maravillosa que ha mencionado su compañera Peralta, pues ella era una escritora casi desconocida hace 20 años y en los últimos 20 años ha logrado incursionar en el canon. ¿Y qué se necesita para ser parte del canon? Que hayan tesis, tanto de licenciatura, de maestría, de doctorado, que hayan artículos científicos de esas escritoras y podamos tener mayor amplitud, mayor conocimiento, mayor investigación de los temas que ellas trabajaron. Y hay muchísimas escritoras, así que si alguien quiere hacer una tesis sobre escritoras peruanas, pues va a encontrar un maravilloso panorama para poder leer en todos los géneros y poder trabajar a las escritoras que ustedes gusten. Bien, Maricielo, tu equipo es el que continúa, ¿verdad? ¿Qué equipo es y qué tema? ¿Qué equipo continúa, por El equipo favor? 9. El equipo número 9. Muy bien, ¿qué teoría les toca, Maricielo? Disculpe, pero según los números que enviaron, sigue el grupo 7 de estudios culturales. Ya, Ok, pero ¿y el claro. 9? Ya, ¿y el 9 qué tiene? Valentina, por favor, la siguiente Colonialismo. delegada. Maricielo, ¿qué tema tiene? Postcolonialismo. Postcolonialismo. Ok, entonces yo creo que empezamos por el postcolonialismo y luego le damos el pase al equipo 7. Ok, ya está. Así nos ordenamos. Postcolonialismo. Ah, eso es interesantísimo, el postcolonialismo. Muy bien, Maricielo. Entonces, ¿quién representa tu equipo, Maricielo? ¿Quiénes son las personas que representan, que van a Yo, exponer, profesora, Maricielo? Iori Ajá. Hidalgo. Yori Hidalgo. ¿Y quién más? ¿Alguien más, Yori? Chicos, porque de algunos y también, profesora, Feli Villanueva. Ok. Feli Villanueva. Muy bien, Feli. Los escucho entonces. Tienen el pase, el equipo número 9. Adelante. Ok, primero, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Mi grupo número 9 va a hablar de lo que es el poscolonialismo. Y primero, para empezar, hay que saber la definición de lo que es el poscolonialismo. Y es que tanto la RAE como Eduardo Hopkins tienen una descripción similar de lo que es el poscolonialismo. Y es que examinan las repercusiones de las relaciones entre los países colonizadores y los países colonizados. Y en base a esta premisa, en base a esta definición, surge una pregunta, y es si podríamos interpretar lo que fue la etapa de la conquista. Y es que en la sociedad actual, nuestra sociedad actual es el resultado de lo que fue la relación de la colonización española con lo que era el Perú en ese entonces, por lo que se podría decir que sí es posible interpretar lo que fue la conquista. Y esto se puede ver en varios factores actuales, como la destrucción de ídolos y templos, y la reconstrucción de espacios sagrados, como es el caso del templo Coricancha, que después de la conquista pasó a ser el convento de Santo Domingo. Y un autor que menciona esto es Aníbal Quijano, quien habla de la colonialidad del poder, que el colonialismo no termina con la independencia política, sino que sigue en las jerarquías raciales, culturales y económicas. Así también, otro ejemplo en la actualidad es el rol del lenguaje. Y esto se ve en la imposición del castellano y el desplazamiento del quechua, que demuestra que la lengua fue utilizada como una herramienta de dominación simbólica. Y en esta parte se puede hablar de José María Arguedas y su novela del zorro de arriba y el zorro de abajo, ya que ya que él escribe desde la tensión entre el mundo andino y el moderno occidental. Y un ejemplo más es tomar al sujeto colonizado como el otro. Y es que Eduardo Hopkins toca este punto desde una vista global, con el Oriente y Occidente. Y yendo a algo más cercano, nacional, se puede mencionar a los cronistas como Pedro Ciza de León o Guamán Poma de Ayala, ya que se crea la imagen del indígena como un otro exótico, un ser inferior que necesita ser evangelizado. Y hablando otra vez de Guamán Poma, él trata de alterar esta visión desde una voz indígena, como lo es el caso con su crónica en la primera nueva crónica y Buen Gobierno. Ahora va a continuar mi compañera. Bueno, sí, pero a todo esto lo que se responde es cómo es que funcionan los mecanismos de poder sobre los pueblos que son colonizados. Esencialmente, Sey también se basa en el pensamiento de Foucault
porque, bueno, él plantea de que el poder no solamente se impone a través de la coacción, es decir, a través de las armas o a través de actos militares que puedan incluso, bueno, atemorizar a los pueblos, sino que también se internaliza en los mismos pueblos a través de una hegemonía cultural, ¿no? El hecho de verse a través de los ojos del otro, ¿no? El exotizarse a sí mismos. Bueno, en base a este concepto, también Gramsci también sostenía lo mismo, eh, pero a raíz de esto se puede entender también cómo es que en la sociedad, específicamente en la sociedad postcolonial, en este caso peruana, ha tenido una influencia altamente europea al internalizar los discursos que tenían los españoles acerca de los pueblos indígenas. Muchas veces esto no solamente se va a mostrar en la literatura, sino también vamos a verlo a través de películas y otras cuestiones, pero específicamente en el libro de Sebastián Salazar Bondi, Lima, la horrible, se puede observar también cómo es que se hace una crítica a la sociedad colonial en ese entonces, ¿no? Porque se señala pues de que existe esta, bueno, satirización de lo que es ser, por ejemplo, una persona viva o cuestiones así, ¿no? De viveza u otras cuestiones en las que esa persona no necesariamente es vista como algo negativo, sino que es vista como un tono burlesco. Entonces se podría también ver que es un rezago también de lo que implicaría siendo la colonia. E incluso no solamente se va a quedar solamente en literatura, sino que se va a expandir a través de películas. Por ejemplo, está la película Huayna Pacha. En esa película, básicamente, se ven a dos personas que son abuelitos del mundo rural y vemos que es como su hijo emigra a la ciudad y trata de también un poco asemejarse a las personas de la ciudad, en este caso, entendiéndolas como seres también aculturados, por así decirlo. Y vemos cómo es que incluso se da la crítica, ¿no? De por qué es que pasa esto. Esto es un rezago de la colonia, entonces también se puede ver que es una crítica postcolonial en su esencia. Aparte de películas, también se puede ver incluso en murales, ¿no? Trabajados. Incluso creo que en la universidad existe un mural por el comedor. Ese mural donde se puede observar a una mujer andina que está luchando junto con su hija y al lado está una mujer de Palestina y otra del Congo. O sea, es básicamente postcolonial porque lo que hace es criticar la ocupación de los pueblos europeos y trata de defender en cierta forma la esencia, la esencia autóctona, ¿no? Que tienen sus pueblos y respaldarlos y poder en cierta forma también protegerlos, ¿no? Eh, la crítica que también hace en esencia Said hacia la crítica que hace Said hacia el postcolonialismo es que se toma como un dogma al final. Entonces, realmente no se asimila como algo que podría pasar, ¿no? Pero en esencia, para superar el dogma tiene que también cuestionarse, ¿no? No se va a poder vivir en postcolonialismo y crítica todo el tiempo, sino que es necesario asentar todos estos conocimientos y poder incluso superar esta etapa, ¿no? Es más que nada eso, el hecho de construir una sociedad donde realmente se puedan establecer mecanismos en sí como de diálogo incluso, que dialoguen las culturas, pero que no necesariamente se niegue a una y que se imponga sobre otra, ¿no? Eso es en esencia del postcolonialismo y algunos ejemplos que se pudo dar, ¿no? Hasta ahora. Excelente, muy bien este equipo, las felicito. Yori, Feli, muy bien, y los felicito. Muy bien, de verdad. Yo creo que es importante. Esta teoría nos lleva a reflexionar sobre nuestra historia, sobre qué fue la conquista para nuestros pueblos, para nuestros antepasados. No podemos negar de dónde venimos, ¿no? Siempre es importante que nosotros reconozcamos quién soy, de dónde vengo, quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos, ¿no? Todos somos migrantes, todos lo somos. Todos seguramente hemos perdido, ¿no? Y lo digo a título personal, porque yo tuve una abuela que hablaba aymara y que nunca me enseñó el aymara, ¿no? Y cuando hablas de Huayna Pacha, esta película maravillosa que habla precisamente de dos personajes
¿no? Adultos mayores que son además aymaras y que viven en una zona tan agreste en la que no hay médico. A mí me conmovió muchísimo esa escena en la que él ha muerto y la señora, ¿no? Arrastra prácticamente el cuerpo hasta poder llegar a un lugar donde alguien la pueda transportar. Eso a mí me pareció tan doloroso, sobre todo porque tengo mucha vinculación con Puno, con el pueblo aymara, que siempre fue mi fascinación, ¿no? Y que nunca pude aprender el aymara porque, claro, mi abuela en esa época pensaba que lo mejor para mí era no aprender esas lenguas. Y eso ha pasado durante muchos años. Es ahora, hace unos 10, 15 años, que se han revalorado nuestras lenguas. Pero si ustedes le preguntan a sus padres, a sus abuelos, se darán cuenta de que sus padres no les permitían aprender el quechua, no les permitían aprender el aymara, el aguajún, en fin, hay más de 40 lenguas en el Perú. Solo en la Amazonía tenemos 40, más el quechua, más el aymara. En realidad somos un país riquísimo en cultura, en tradiciones, en lenguas, pero a veces no sabemos valorar, lo cual no quita que aprendamos inglés, francés, italiano, alemán, perfecto. Mientras más idiomas conozcamos, mucho mejor, pero hay que revalorar también lo nuestro, nuestras culturas, ¿no? Yo algún día espero aprender algo de aymara por lo menos y de esa manera sentir que reivindico a mi abuela, que en paz descanse y que nunca quiso enseñarme la aymara porque ella pensaba que eso era lo mejor para mí en ese momento, ¿no? Entonces también depende de las épocas, ¿no? Estoy segura que sus hijos, por ejemplo, seguramente aprenderán aymara, quechua, alguna lengua amazónica, el aguajún, en fin, tantas lenguas maravillosas que tenemos, ¿no? Entonces es importante eso, cuando uno empieza a darle valor y no a discriminar, porque antiguamente todas estas lenguas eran lenguas de desprecio. Entonces yo no me quiero ni imaginar qué habrá vivido mi abuela, que nunca aprendió el español, por cierto, y que tuvo muchas dificultades, ¿no? Para vivir en una ciudad tan agreste como es Lima, venir ella de Puno y no poder entenderse. O sea, no quiero ni imaginarme ese panorama. Algún día escribiré un cuento, una novela sobre eso, porque debe ser muy duro que te desprecien por hablar otra lengua, ¿no? Y creo que eso lo vemos también cuando nosotros vamos a Europa, cuando nosotros no sabemos pronunciar bien el inglés o el francés, también te miran así como raro. Entonces, discriminación, marginación, hay en todas partes del mundo. No podemos idealizar que, ay, no, que en Europa todo es perfecto, en Estados Unidos es perfecto. No, en todos los países están todos los problemas, hay delincuencia, hay de todo. Solo que allá las leyes están mejor reguladas y, claro, un hombre que te mete la mano en el bus se va preso. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, a eso hay que apuntar a revalorar lo nuestro. Creo que esta teoría del postcolonialismo nos invita precisamente a nosotros como jóvenes, que son ustedes, porque yo ya no, pero ustedes que son jóvenes, que son los nuevos lectores, a mirar todas las sangres desde otra perspectiva, a mirar la obra ribeiriana, la obra de Vargas Llosa, la obra de Alfredo Bryce, desde otra mirada y decir, ah, aquí también hay algunas características de la teoría literaria postcolonial. Muy bien, ¿a quién le toca ahora? Guillermo ha levantado la mano. Guillermo, ¿es tu equipo el que va a participar? El equipo Eh, 7. Profesor, ¿se me escucha? Sí, se te escucha muy bien, Guillermo, te estoy escuchando perfecto. No, realmente no le toca a mi equipo, pero quería hacer un comentario rápido de que Excelente, adelante, Guillermo. Nota eh, extra. el poscolonialismo me parece importante enseñarlo, principalmente porque independientemente de que se coincida totalmente o no con la idea, porque a veces puede estar un poco jalado en un extremo, es importante para nivelar con otro extremo. Em, Se me ha escuchado tal vez hablar de mi colegio católico, pero mi colegio católico también era de una comunidad española. Y todavía recuerdo bastante vívidamente cuando mencionaron que la conquista, según ellas, era lo mejor que nos ha podido pasar porque si no estaríamos viviendo como salvajes. Estos movimientos, como el postcolonialismo, nos evidencian de que no es un extremo así. Esa visión es bastante radicalizada. Entonces es importante informarse acerca de eso para tener una opinión informada y tener una visión que esté bien fundamentada y no tergiversada por inclinaciones. Exacto, Guillermo, excelente aporte. Ningún extremo es bueno. Hay que analizar los hechos y eso, ¿cómo lo hacemos? A través de la historia, a través de los textos históricos, ¿no? Los textos históricos nos van a demostrar ningún extremo fue bueno ni será bueno nunca, ¿no? Y el proceso que vivimos nosotros o que vivieron nuestros antepasados fue un proceso doloroso, pero ese proceso doloroso lo han vivido todos los pueblos del planeta.
no es para nadie agradable que alguien venga, invada tu casa, viole a tus mujeres, ¿no? Y luego se vaya, ¿no? Y luego digan, ah, no, acá se va a imponer un nuevo sistema. Eso no es agradable ni en este siglo XXI ni en ningún siglo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que entender eso. No siempre los procesos no históricos son positivos, pero la historia lo dice. Ahí están las guerras mundiales. Analicemos siempre contextos históricos y, como dice Guillermo, tener la información, estar bien informados para poder emitir un argumento, que creo que es a lo que apunta este curso de teoría literaria. No a repetir las teorías literarias ni saberme de memoria, ah, esta es la teoría postcolonial, sino a cómo aplico esa teoría postcolonial hoy en día, desde el siglo XXI, como lector, como lectora, que ustedes están además en proceso de formación para ser profesores y profesoras. Y creo que eso es muy importante. Mientras más informados estemos, mientras mejor receptores seamos, ¿no? Y no vayamos, ¿no? Como la anécdota que nos cuenta Guillermo, que es muy triste, definitivamente, ¿no? Que se enseñe de esa manera o que se digan esas cosas, porque en realidad ningún proceso en toda la historia de la humanidad no ha dejado de ser doloroso, ¿no? Las guerras, como siempre les digo, solo traen eso: pobreza, miseria, dolor, sangre, muerte, ¿no? Entonces esos son procesos definitivamente dolorosos que nadie quiere vivir o volver a vivir a lo largo de la historia de nuestra existencia, ¿no? Muy bien, Milagros. Turno del equipo 7, supongo, ¿verdad? Equipo 7, ¿estamos listos? ¿Qué tema tiene el equipo 7, por favor, Valentina, mi superdelegada? Sí, profesora, Estudios buenos días. culturales. Ajá, estudios culturales, muy bien. Perfecto. Equipo 7, ¿quién lo representa, por favor? Profesora, buenos días. Buenos días, profesora. Ajá. Mateo Oropesa es un representante. ¿Y quién es el otro o la otra? Evelyn Balbín, profesora. Evelyn, muy bien, Evelyn Balbín. Muy bien. Listo, chicos, los escuchamos. Adelante. Bueno, bien, muy buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, junto a mi compañera Evelyn Balbín, vamos a exponer el capítulo de estudios culturales del libro de Eduardo Hopkins. Bien, para mi primera parte, la cual he interpretado 3 puntos, los cuales considero los más importantes. Inicio con el primero de ellos, que sería cultura. Bien, cuando se habla de cultura, no solamente se hace referencia a manifestaciones artísticas, a la pintura, la música, la literatura, por supuesto. Hopkins nos va a decir que este término, que este concepto tiene que ser mucho más amplio, tiene que ser mucho más extenso. ¿Por qué? Porque la cultura en sí representa a ese conjunto de prácticas, conjunto de costumbres, conjunto de símbolos que están presentes en todo lo que vivimos. La cultura en sí la podemos encontrar desde nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de expresarnos, de comunicarnos. Entonces, todo esto forma un sistema de símbolos que le dan un sentido a lo que vivimos. Estas formas de expresión es lo que Hopkins va a denominar como símbolos culturales que también se puede interpretar como un tipo de lenguaje colectivo, un lenguaje colectivo en donde se puede aprender, se puede reflexionar, se puede concientizar, se puede interiorizar y profundizar culturalmente. Bien, pasando rápidamente con el segundo punto, que sería los campos sociales. Bien, Hopkins, apoyándose en Bourdieu, nos va a decir cómo la sociedad está dividida, o mejor dicho, organizada en campos sociales. Campos sociales que, como por ejemplo la política, la educación, el arte, entre otras más. Estos campos sociales van a tener sus propias reglas, van a tener sus propias normas que van a determinar quién y quiénes tienen voz, qué es lo que se permite decir, qué es lo que no se permite decir, qué comportamientos valorar, qué comportamientos no valorar. Aunque estos campos parezcan bastante cerrados, parezcan bastante bloqueados, van a presentar grietas. ¿A qué se hace referencia con grietas? Bueno, grietas como espacios pequeños en donde las personas puedan expresarse de manera distinta, puedan expresarse libremente, puedan cuestionar ese orden, puedan romper paradigmas, por ejemplo. Esto se puede reflejar en la literatura. En un texto, por ejemplo, el diario de Ana Frank. Aunque se vivía en un contexto bastante estricto, en un contexto bastante opresivo, silenciada por la guerra, Ana va a utilizar la escritura como una forma de resistencia. Entonces, su diario representa esa grieta dentro de, por así decirlo, ese campo del poder nazi, y con esto logra expresar su humanidad, logra expresar sus ideas, sus pensamientos en un entorno que buscaba eliminarla, ¿no? El borrarla.
Bien, termino con el tercer punto, el cual es el de uno relacionado con la mujer, muy importante, el cual titulé Muchas voces, el enorme rol de la mujer. Bien, en este punto, Hopkins resalta cómo la cultura durante siglos ha sido contada desde una única mirada. ¿De quién? La de la masculina, la del hombre, la del blanco, la del poderoso, la del dominante. Lo que va a terminar dejando fuera múltiples pensamientos, múltiples experiencias. ¿Sobre todo de quién? De la mujer. Mujeres que van a ser silenciadas, van a ser relegadas a simples personajes secundarios, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede cuando la mujer empieza a contar sus propias historias? Bien, Hopkins nos va a decir que la cultura se enriquece. ¿Por qué? Porque nos dan una nueva forma de ver el mundo, nos dan nuevas formas de cuestionarlo, de criticarlo ya implantado. Esto se puede reflejar, por ejemplo, en el cuento de la criada de Margaret Atwood. La protagonista, June, va, igual que en el segundo punto, va a vivir en un contexto bastante opresivo, bastante estricto, en una sociedad bastante machista que va a buscar tener el dominio sobre la mujer. Entonces, sin embargo, de igual manera, su voz, sus pensamientos, sus ideas van a simbolizar esa resistencia silenciosa, esa lucha constante contra la opresión. Y para ir terminando, hoy en día, en la actualidad, es bastante evidente, ¿no? Cómo la mujer en sí ha tomado un rol muy determinante, muy fuerte en múltiples campos, en múltiples disciplinas, sin salir mucho del tema, en la literatura, por supuesto, ya no solamente como personajes, sino también como escritoras, pensadoras, como críticas. Entonces, su voz ya no termina siendo una simple excepción, sino también representa una parte esencial dentro de nuestra literatura contemporánea, ¿no? Es por eso que el incluir el rol, la voz de la mujer no es un simple acto de justicia, sino que termina siendo también un tipo de reflexión, de profundidad, como mencioné, de interiorizar culturalmente como sociedad. Autoras como Isabel Allende con La Casa de los Espíritus, o también como Margaret Atwood con El Cuento de la Criada, y múltiples otras autoras que también han ido mencionando mis compañeros, han sido tan importantes y representan tanto dentro de nuestra cultura literaria que, no, que es tan importante pues, reconocerlas, ¿no? Bien, ahora sí le paso la palabra a mi compañera Evelyn Balvin. Buenos días, voy a continuar con la exposición de mi compañero. Como bien mi compañero ya había mencionado que los estudios culturales parten desde la descentralización, quiere decir desde diferentes enfoques, entender que todo texto, toda producción está rodeada de un contexto que lo va, de cierta forma va a influir en su formación. Voy a continuar con el punto del feminismo y los estudios culturales. El feminismo, como bien mencionaba mi compañero, le va a brindar una nueva perspectiva, nos va a brindar una nueva perspectiva de estudio y análisis de las obras. En este punto me gustaría también mencionar un poco lo que es el texto una habitación propia, una habitación propia que es de Virginia Woolf, en la que se menciona que muchas veces el concepto de mujer ha sido definido, ha sido analizado desde perspectivas masculinas. En esta obra, Virginia Woolf nos menciona que cuando ella quiere escribir sobre qué es la mujer y la pobreza, la escritura de las mujeres, se encuentra que en su búsqueda, en su investigación, todas las referencias son masculinas y se plantea si es que no ha habido ninguna escritora, no ha habido voces femeninas que hablen sobre lo femenino. Y esto todavía lo vemos en la actualidad. Por ejemplo, en el 2019 se realizó la FIL, la Feria Internacional del Libro en Lima, y se vio que la mayoría de la mesa inaugural eran 8 ponentes hombres, ¿no? Y la pregunta era si no existían autoras representativas mujeres. Y esto al final se reconoció que fue un error desde la parte de la comisión que realizaba el evento, pero vemos que continuamos. También para ahondar sobre este punto me gustaría mencionar a la autora Mariana Enríquez, que es una autora que hemos revisado el ciclo pasado con algunos compañeros en arte y literatura. Esta autora, por ejemplo, también ahonda, se le pregunta en una entrevista qué es lo que ella piensa respecto a la literatura escrita por mujeres, si debe existir esta categoría. Y ella responde que le parece tiene una opinión bastante ambigua, donde, por ejemplo, dice que es cierto que muchas escritoras mujeres no tienen el reconocimiento que deberían, entonces ahí está de acuerdo en que se debe remarcar que hay escritoras mujeres que muchas veces tienen mucho mayor talento,
mayor desarrollo literario que sus pares masculinos, pero que no reciben la misma atención. Pero también está en contra de caer en un estereotipo, de caer de que las mujeres solamente escriben sobre lo íntimo, sobre tal vez lo erótico, sobre cosas vinculadas a las mujeres y no aceptar que las mujeres también pueden escribir de terror, pueden escribir de lo gótico, pueden escribir novelas psicológicas. Incluso mencioné el caso de Frankenstein, ¿no? Que muchas veces se piensa que Frankenstein se lo ve solamente desde la vista íntima y no desde lo que es un terror gótico también. Entonces, en esa parte, eso es lo que yo creo que los estudios generales aportan a través del feminismo, ¿no? A través de la mención del feminismo, que la literatura debe ser vista, que el feminismo nos permite ver la literatura también desde estas diferentes perspectivas. Luego continúo con el siguiente punto, que es respecto a los estudios culturales y la teoría literaria. En ese sentido, se va a ver que la literatura va a ser un proceso significante. ¿Qué quiere decir? Así como hemos visto del signo lingüístico que tiene significado y significante, en este caso el significado vendría a ser el producto, la obra literaria, y el proceso significante sería el proceso mediante el autor a esa obra literaria parte de un contexto. Es por eso que los estudios culturales no se centran tanto en la obra, en el producto, sino en el proceso de producción, en el proceso de significación. Me parece muy interesante cómo lo enuncia Hawkins cuando dice que la literatura ya no va a ser arte, sino un artefacto, una herramienta que va a servir para reproducir muchas veces diálogos, voces que van a mantener el orden hegemónico. También nos va a decir que la literatura ya no se la va a ver como creación, ya no es espontánea. Por ejemplo, recordamos que los griegos pensaban que la literatura, el arte, venía de los dioses, ¿no? Que un hombre se inspiraba por la inspiración divina y escribía. Eso ya no, sino que ahora la literatura es producida. ¿Es producida de qué? De un contexto y de todos sus factores sociales. Otra idea interesante que me parece es lo que ya mencionaba, la literatura como herramienta, y ahí me gustaría citar, no tengo ahorita la pantalla, pero sí me gustaría mencionar a T.S. Eliot, que es citado por Vargas Llosa en su obra La civilización del espectáculo, y ahí Eliot habla sobre lo que es la alta cultura, la cultura elitista, y lo que es la cultura de masas, ¿no? Eliot menciona que es una diferencia y que esa diferencia no puede ser obviada. Quiere decir, nunca podemos decir que un país, por más que tenga la misma religión, que tenga la misma lengua, todas sus clases sociales producen la misma literatura. Esto es incorrecto. Cada clase social produce literatura y arte según sus propias experiencias, ¿no? Eliot incluso menciona que sí o sí tiene que mantenerse ese orden, que ese orden garantiza la cultura, la alta cultura. Y es más, que a veces democratizar la cultura hace que termine empobreciéndose, ¿no? Entonces, si decimos, por ejemplo, este libro queremos que lo entiendan todos, todos lo entiendan, lo vamos a simplificar, eso para él es perder cierta calidad literaria, ¿no? Y eso también lo aplicamos a la literatura, mayormente en algunos círculos de estudios, se piensa que la literatura es un arte superior que no está destinado para todos, que hay gente que puede entenderla porque tiene la capacidad y tiene las experiencias para poder entenderla, y hay gente pues que lamentablemente no va a poder entenderla. Esta idea persiste bastante, incluso también me parece que esto afecta a lo que teníamos en los 50, que era este debate entre entre poesía pura y poesía social, también incluso ese debate que pues es vacío, ¿no? Todavía se mantiene. Eh, Respecto a esto de lo que es la alta cultura y la baja cultura, también vamos a ver que los estudios culturales van a proponer que se debe producir más lo que es el arte de masas, el arte popular, y no el arte elitista, el arte que mantiene el canon, ¿no? Que mantiene el status quo. En ese sentido, me hubiese gustado leerles un fragmento de lo que es el poema Los Nadie de Eduardo Galeno, en el que a ver, un momento, por favor, creo que aquí lo tengo. Aquí está. Dice, los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanías, que no practican cultura, sino folclor. Este pequeño fragmento me parece muy elocuente porque creo que ahí se ve esa diferencia, ¿no? Que la gente del pueblo produce artesanía, no produce arte. Solamente la gente pues más pudiente es la que puede acceder al arte. Pero también T.S. Eliot nos decía que no hay que confundir la clase social, la alta cultura, con la gente más adinerada. Eso no tiene nada que ver. Me parece que un ejemplo podríamos ver en Vargas Llosa, que ahora último se casó con una socialité.
Y se mencionaba mucho que si bien esta persona también pertenece a una clase social alta, con mucho dinero, se mencionaba que sus conflictos eran justamente porque Vargas Llosa era un académico y esta persona, la mujer con la que se casó, no pertenecía a ese mundo académico. Si bien tenía mucho dinero, no podía acceder a ese mundo académico y no había mucha comprensión. Muy bien, continuando, me gustaría hablar también de lo que es eh, también las características del texto. Cuando pensamos en el texto literario, todos pensamos en que tiene unidad textual, tiene cohesión y tiene universalidad. Incluso es una característica muy arraigada en la literatura, la universalidad. Los estudios culturales van a poner en duda esta característica de universalidad, porque si yo les digo que el contexto influye bastante en el texto literario, influye bastante en la producción, no podemos hablar de algo universal, ¿no? No podemos decir que el mismo texto representa lo mismo para todos, sino que es diferente. También hay que mencionar que los estudios culturales defienden bastante la autocrítica. ¿Por qué la autocrítica? Porque muchas veces, como bien mencionaba Mariana Enríquez, se puede caer en el estereotipo. A través de la literatura femenina se puede seguir repitiendo una dominación, una relación de poder. Y para eso yo siempre he identificado esta canción, no sé si mi interpretación sea correcta, pero siempre la he vinculado con los estudios culturales o también con la subalternidad. La canción Cholo Soy Ujú. es la canción que viene de un poema. Cholo Soy, en una parte dice, no dicen ustedes que el cholo es sin alma, que es como piedra sin voz, sin palabra. Aquí me parece que el autor evoca que los académicos se han hecho una imagen del cholo, ¿no? Una imagen que puede ser real, que puede ser falsa, pero que muchas veces se las imponemos. Y también me gustaría mencionar el artículo de Speakback, que habla sobre si puede hablar el subalterno, que también me parece bastante vinculado. ¿Realmente las personas subalternas, marginales, pueden hablar? ¿O es a veces lo contrario, que los académicos terminamos tomando sus posiciones y terminamos repitiendo estereotipos sobre ellos? La idea del buen salvaje, ¿no? Eso se termina replicando. En ese sentido, para terminar como conclusión, me gustaría decir que los estudios culturales buscan eso, analizar los textos, analizar la producción de un texto literario desde su contexto, entender que el texto literario es multifuncional y debe ser analizado desde diferentes panoramas. Gracias. Excelente, equipo número 7, Mateo Oropés, estuvo excelente, brillante. Evelyn Balbín nos acaba de entregar esta explicación maravillosa de los estudios culturales, que definitivamente creo que todos concordamos con las ideas que ha expuesto la compañera, porque sí, no se trata muchas veces, ¿no?, de que los subalternos pareciera ser que los académicos interferimos y le damos una voz que de repente no es. Por eso es que existe también el testimonio, ¿no?, como trabajo de esta teoría literaria de los estudios culturales. Se recoge ahora los testimonios. ¿Para qué? Para que no sean influenciables o trastocados por la parte académica, sino que tengamos la voz propia, ¿no?, de la persona a la que queremos reflejar en la literatura o a la que queremos acoger, ¿no?, como personaje literario, ¿no? Entonces hay que entender ahí dos cosas. Los estudios culturales van de alguna manera a estar muy vinculados con la teoría feminista, porque de alguna manera, como ya los han mencionado Mateo Oropesa, el tener la oportunidad de escuchar otra perspectiva, de ver el mundo con otros ojos a través de lo femenino, tampoco hay que estigmatizar y decir, ah, no, todo lo que hacen las mujeres está bien. No, tampoco es eso. O sea, tanto hombres como mujeres somos parte de esta sociedad, y lo que hacemos simple y llanamente a través de la literatura es tener esa mirada amplia de distintos puntos de vista de varones y de mujeres, ¿no? Entonces me encanta que se haya mencionado aquí a Mariana Enríquez, una gran escritora, una gran crítica también. Les acabo de mandar al grupo de WhatsApp un video que quiero que vean y que discutiremos la próxima clase, que es un video sobre una escritora, una de mis escritoras favoritas, que acá también se ha mencionado, que es Isabel Allende, dando una conferencia. No está toda la conferencia, solo un fragmento en el que precisamente se habla de esto, de lo postcolonial, de los estudios culturales y de la teoría feminista, para que discutamos en general para la nota personal la clase del día martes. Antes de darle pase al siguiente equipo, voy a pasar la lista de asistencia, porque necesito que quede grabada la asistencia de ustedes, así que cuando nombre su nombre y apellido, por favor dicen presente fuerte y claro para poder registrarlos, ¿ok? Alfonso, María Angélica, ¿está presente? Yo creo que la vi.
María Angélica. Presente, profesora. Ahí Buenos está, sí, pues yo ya decía, yo le he visto a María Angélica. Mi querida Luz Valentina Alvarado, también está Presente, presente. profesora. Ahí está. Arévalo Angelina, mi Angelina Jolie. ¿No está Angelina? Sí, Angelina. profesora, Ah, disculpe. ya. Ok, ya decía yo. Angelina nunca falta. Jimena Arunátegui. Arunátegui está presente. Arunátegui no está. Por favor, señorita delegada, me avisa, me confirma si no está presente su compañera Arunátegui Vázquez. No está presente. Arzapalo está presente. Marlon, nuestro Marlon Brandon de la clase está presente. Sí, sale que está en la reunión. Sale que está en la reunión, ¿no es cierto? Y yo no sé, algo pasa que la conexión a veces no es buena. Víctor Vaca, está presente Víctor, por favor, Valentina, me vas ayudando. Él se comunicó conmigo y me dijo que su mamá le había mandado a hacer unas labores del mercado y que ahorita iba a regresar. Está en el mercado, o sea, no está presente. Gracias, Valentina. Evelyn Balbín quedará grabado para la historia. Evelyn Balbín está Presente, presente. profesora. Ahí está, claro, sí, acaba aquí de estar haciendo una brillante exposición. Cabanillas Natalie Cabanillas. Natalie Cabanillas. Presente, profesora. Muy bien, gracias. Rodrigo Campos. Rodrigo Campos no está, me parece que lo vi. Rodrigo Campos. Rodrigo, parece que no está. Por favor, Valentina, me vas avisando si lo ves en sala de Zoom. Sebastián Carazas. Sebastián Carazas, ¿está presente? No me contesta. Presente, profesora, presente. Ahí está, ya contesten, por favor. Muy bien. Miguel Ángel Carlos. Buenos días, profesora, presente. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Sandra Cama. Presente, profesora. Muchas gracias, Sandrita. Rachel Collado también está presente. Yo la veo ahí conectada en sala de Zoom. Presente, profesora. Gracias. Maricielo Damián está presente. Presente, profesora. Muchas gracias, Maricielo. Vamos, continuamos con la lista. Eric Dávila está presente. Presente, profesora. Muchas gracias. Ángeles Enciso. Presente. Gracias. Marisa Escobedo. Marisa Escobedo. Profesora, ya me comunicó que tenía problemas para entrar al Zoom y que a cada rato la sacaba. A cada rato la está votando, sí, eso es lo que vi. Ya. Fran Fernández. Presente, profesora. Muy bien, Fran. Brian González. Presente, profesora. Gracias. José González. Presente, profesora. Gracias. Fátima Guerrero. Presente, profesora. Gracias, Fátima. Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez, ¿no está? Ahí está. Presente, profesora. Acaba de decir, muy bien, gracias. Y Ori Hidalgo. Presente, profesora. Gracias. Anthony Guamán. Presente, profesora. Gracias. Diana Guamaní. Presente, profesora. Gracias, Dianita. Yara Guayaney. Yara. Presente, Ahí profesora. está. Gracias, Yara. Joaquín Lachira, que ha sido el más entusiasta en todas las exposiciones, ha reaccionado. Así que debe estar ahí conectado. Muy bien, así tiene que ser. Tiene nota extra, por si acaso, Joaquín, por estar siempre reaccionando, siempre activo ahí en la clase. Muy bien. Flor La Guanampa. Presente, profesora. Gracias, mi amor. Luis Lescano. Presente, profesora. Gracias, Luis. Romina Lopa. Romina Lopa. Presente, Valentina. Ahí está. Perfecto, gracias. Juana López. ¿Está Presente, profesora. Ahí está, ya expuesto. Giancarlos Malca. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, hijo, gracias. Milagros Mejía. Presente, profesora. Gracias. Sofía Mota. Presente, profesora. Gracias, Sofía. Mateo Oropesa. Presente, profesora. Gracias, Mateo. Alison Paredes.
Presente, Alison. profesora. Ahí está Alison. Rosa Peralta o Presente, Maricielo profesora. Peralta. Ahí está. Muchas gracias. A ella le gusta más Maricielo. Marisabel Príncipe. Presente, profesora. Gracias, hija. Rosa Quispe. Rosita Presente, Quispe. maestra. Ahí está. Gabriel Ramírez. Presente, profesora. Gracias, Gabriel. Ana Ramos. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días, mi amor. Muchas gracias. Ariana Ramos. Presente, profesora. Gracias, corazón. María Victoria Retuerto. Presente. Gracias. Guillermo Ruiz. Presente, profesora. Gracias, hijo. Alondra Solís. Presente, profesora. Gracias. Muy bien, Alondra. Karen Taza. Karen Taza está presente. Por Se favor, encuentra en la Valentina. reunión, profesora. Se encuentra en la reunión, pero no me Gracias. contesta. Presente, Ahí está. profesora. Ahí está Karen. Gracias, Karen. Edinson Tello. Edinson. Valentina, ¿puedes verificar si está en sala de Zoom? Edison Tello. No, Miss, no está en la No sala de está. Zoom. Muy bien, que quede constancia que no está. Marjorie Tobar. Presente, profesora. Gracias, Marjorie. Jacqueline Trujillo. Presente. Gracias, Jacqueline. Jimena Villanueva. Presente, profesora. Gracias, corazón. Feli Villanueva. Feli Villanueva. Valentina, ¿puedes verificar si No está se en encuentra. sala? No se encuentra. Muy bien. Jade Wharton. Presente, Jade profesora. Wharton. Ahí está, muchas gracias. Fernando Ceballos. Presente, profesora. Gracias, Fernando. Muy bien, hemos pasado la lista completa de asistencia de los 56 estudiantes de esta clase. Continuamos entonces con qué equipo, Doctora, a Valentina, mí no por me ha favor. llamado porque no estoy en la lista. No, somos 3 estudiantes, creo que no estamos en la lista. Cierto, hay 3 que no están en lista. ¿Me das el nombre y apellido, por favor, corazón? Claro, yo soy Ana Lucía Guamán Carhuatot. Guamán Ana Lucía. ¿Quién más no está en lista, por favor? Yo, profesora, Jacqueline Camila Rodríguez Eusebio. Rodríguez Eusebio. Muy bien, Rodríguez. Jacqueline Camila. Muy bien, ¿quién más, por favor? ¿Alguien más que no he llamado, que no está en la lista? Nadie más, creo, ¿no? Bien. Ajá. Gabriela Garro. Garro. Ajá. Gabriela Garro. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más que no está en lista y que no he llamado? Nadie más. Muy bien. Listo. Valentina, ¿a qué equipo le toca, por favor? Sigue el grupo 2, profesora, de teoría literaria marxista. Ok, el equipo 2. Muy bien. Equipo 2, ¿quién lo representa, por favor? Nombra, por favor, Valentina, los integrantes de ese equipo para saber quién va a representar. Romina Lopa, Guillermo Ruiz. Bueno, yo también estoy en ese grupo. Y gato nomás, esperen. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los Y Ángeles representantes? Enciso. Perfecto. ¿Quién va a representar ese equipo, por favor? Romina y Guillermo. Romina y Guillermo, muy bien. Adelante entonces, Romina, Guillermo, ¿quién va a empezar? Yo voy a empezar. Buenos días de nuevo, profesora. Buenos días, corazón. Adelante. Buenos días con todos los presentes. El día de hoy vamos a exponer acerca de la teoría marxista. Para empezar, establezcamos qué base tiene la teoría marxista. Creo que todos podemos recordar algo que hayamos escuchado, que Marx trata bastante con lo que es la economía. Entonces, la teoría literaria marxista también va a pegarse a esa idea de que la economía está bastante relacionada con todo. Tenemos que la teoría marxista dice que la base económica es la que determina la superestructura, los temas, el contexto, cómo se conecta eso con lo que se escribe. Dice que el escritor escribe acerca de lo que vive y lo que ve, lo cual podemos ver incluso en otros movimientos como el indigenismo, pero eso es más al arte. Por último, se puede
intuir que la literatura puede reforzar o cuestionar estructuras sociales. Un claro ejemplo de estos tres sería El mundo es ancho de Geno de Ciro Alegría. En ese libro se critica a la sociedad que rechaza al pueblo andino. Y si uno ve acerca de la crianza de Ciro Alegría, verá que él, a pesar de que era el hijo de un terrateniente, él se crió con los trabajadores de esa hacienda. Por eso él veía su realidad, veía las injusticias y escribió acerca de eso. También podemos ver la lucha del pueblo andino contra sus opresores en su otra obra llamada Los Perros Hambrientos. Pero ahí es más al lado. En el mundo de Sancho de Geno es el enfoque principal. De esta teoría se derivan algunos enfoques. Aquí hemos contado tres. El enfoque de Engels, por ejemplo, dice que el autor debe ocultar sus inclinaciones políticas. Muy, muy mal ejemplo de esto, o mejor dicho, un anti-ejemplo de esto, porque va muy en contra de esa idea, sería Mein Kampf, el libro escrito por Adolf Hitler. Tenemos después el enfoque de Lenin. Él ve la literatura como un instrumento para la conciencia de clase. Eh, Volviendo al El mundo de Sancho de Geno, esta obra para Lenin sería un muy buen expositor de la lucha del pueblo andino contra sus opresores y se alinearía bastante con su visión. Por último, veamos el enfoque de Lukács. Él reconcilia los dos enfoques anteriores, diciendo que los personajes representan fuerzas históricas. Podemos verlo, por ejemplo, en Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Ahí representarían los personajes principales la lucha del pueblo contra quien está en poder que se está aprovechando de ellos. Eh, Ahondando un poco más acerca de Lukács, porque su enfoque, vemos un poco más de su enfoque, él valoraba obras que representaban contradicciones sociales. El mundo Sánchez Geno, podremos ver también La granja de George Orwell. El concepto principal de su enfoque era el tipo. Decía que los personajes encarnaban fuerzas sociales. Podemos ver eso en las obras ya mencionadas. También ha mencionado de ejemplo a Los Miserables, a Jamal Young, quien por haber robado un pedazo de pan para ayudar a su familia es perseguido por el resto de su vida. Sin embargo, su visión es algo es rígida en sí, porque no todos los personajes de todas las obras literarias van a encarnar fuerzas sociales. Pero, por ejemplo, Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes no encarna ninguna fuerza social, es simplemente un chico que se busca cómo vivir mientras se sale con las suyas. Para ahondar, para seguir con la exposición, le paso la palabra a mi compañera Romina. Buenos días, profesora, espero que se me escuche. Buenos días a cada uno de mis compañeros. Sí, Entonces, dentro de preciosa, la se teoría te escucha literaria, muy bien. Se te escucha muy bien, gracias. Romina. Gracias. Dentro de la teoría literaria hay un apartado que nos habla sobre las evoluciones teóricas. Ahí está, nos presentan el estructuralismo genético de Duren Goldman, que nos dice que los hechos humanos que están dentro de las obras literarias deben ser entendidas como estructuras significativas. Es decir, que estas estructuras no existen de forma aislada, sino que se desarrollan de manera interdependiente, lo que requiere un análisis que considera su contexto histórico y social. El segundo punto también es la homología entre la obra y la realidad social. Hay una relación de homología entre la forma de una obra literaria y la estructura del grupo social, ya que las literaturas de un periodo pueden verse reflejadas en manifestar las aspiraciones, tensiones y conflictos de una clase social específica. A este proceso se le llama transposición, donde la situación histórica de un grupo se refleja en la estructura de la obra. Y también está el papel de la conciencia de clase. La conciencia de clase central, los grandes escritores tienden a representar de manera más elocuente su conciencia colectiva y su clase, lo que significa que no solo es una muestra de individualidad, sino que también conecta profundamente con las aspiraciones y problemas comunes de un grupo social. Y también está su crítica a la idea de mimetismo, ya que la literatura de Goldman dice que esta tiene la capacidad de transformar la realidad y de contribuir a la conciencia crítica de los lectores, y que ésta actúa como un medio para representar y reflexionar sobre la realidad social. Finalmente, hay una crítica que se le hace, ya que su enfoque puede caer en un determinismo excesivo, estrictamente a la estructura social, limitando así su diversidad interpretativa.
Luego también nos presentan el punto de la crítica de Jameson, de la dialéctica de clases sociales, que están interrelacionadas de forma dicotómica, las clases dominantes y las clases trabajadoras. Cada clase busca legitimar su posición en la lucha de clases. Está también la utopía, el valor utópico del arte y la cultura, que a través de la crítica cultural se puede vislumbrar un futuro utópico y algo crítico de la realidad actual. Y esto también funciona como un medio para cuestionar y criticar el mundo contemporáneo y forjar aspiraciones a una sociedad más igualitaria. El inconsciente político también, en el que él argumenta, Jameson, que detrás de las narrativas y los contenidos explícitos hay una historia mucho más profunda y que esta puede revelar diferentes tensiones sociales y políticas. Y finalmente tenemos a Althusser, y está también su crítica interna, que nos dice que la interpretación debe ir más allá de lo que el texto explícitamente nos dice y entrar en lo que logra ocultar o silenciar. La crítica ideológica, que dice que toda obra de arte está impregnada de ideología, y esta debe de ser analizada en términos de cómo refleja y Creo que se le fue el audio a la compañera, ¿verdad? Se fue el audio, creo. Perdón, Romina, sí. se fue el audio, ¿sí? Ay, Ok, perdón. retoma la idea, no hay ningún problema. Estaba finalmente el otro autor, Zizek, y nos habla sobre justamente la fantasía, donde nos dice que esta actúa como un mecanismo que permite a los individuos abordar las contradicciones y tensiones de la realidad social. Por ejemplo, aquí la fantasía puede ser vista como un medio para cuestionar y transformar realidad. Zizek dice que la ideología puede servir como una inyección de pensamiento crítico en la lucha por cambios estructurales significativos. En el contexto internacional, un libro que se puede mencionar es Los Juegos del Hambre, de Susan Collins, donde puede funcionar como simultáneamente como un producto comercial y también como críticas al espectáculo y la desigualdad en sociedades capitalistas avanzadas. Ya que me imagino que tal vez aquí muchos han visto la película, se ve como la protagonista en conjunto con otros más entran en una competencia por ganar oportunidades para pasar al Capitolio. Y finalmente, si quiero hablar de algo peruano, quiero mencionar también a autor Mariátegui con su obra 7 ensayos interpretativos de la realidad peruana, ya que en este nos hace, es precisamente un ensayo en el que nos habla sobre la economía peruana, su evolución histórica y el papel de los pueblos indígenas. Recordemos que Mariátegui fue uno de los grandes pioneros del marxismo latinoamericano, ya que él ayudó a construir las primeras organizaciones obreras del Perú. Y también, ¿por qué no mencionar a César Vallejo con su cuento o Paco Yunque, que aunque no es un texto político en sí, sí aborda las desigualdades sociales y la situación de la clase obrera desde la perspectiva de un niño. Se muestra ahí cómo la explotación y la discriminación afectan a la población más vulnerable. Gracias. Gracias a Romina y a Guillermo por habernos dado más luces de esta teoría marxista. Se dan cuenta que a pesar que hay dos equipos que hoy han tenido el mismo tema, han salido, ¿no?, ideas, ¿no?, obviamente parecidas, semejantes, pero ideas enriquecedoras para todos nosotros. Entonces, entendamos todo esto dentro del proceso histórico, dentro de sus propios contextos, ¿no? Y es cierto que hoy en día escritores como Vallejo, como Arguedas, han recobrado, ¿no?, una prestancia porque reflejan mucho de los sentires de millones de peruanos, ¿no? Paco Yunque, por ejemplo, que acaba de mencionar, es un texto maravilloso, creo que todos amamos a Paco Yunque. Ribeiro, por ejemplo, con todo ese despliegue de personajes urbanos, marginados, ¿no? Atiguivas, por ejemplo, si alguien ha leído el cuento Atiguivas de Julio Ramón Ribeiro, podrá darse cuenta cómo Ribeiro, ¿no?, empieza a incursionar con esos personajes que precisamente no tienen voz, y por eso más adelante va a denominar a toda su colección de cuentos la palabra del mudo. ¿Quiénes son los mudos? Aquellos que no pueden hablar, aquellos que no tienen voz, aquellos que están invisibilizados, ¿no? Entonces creo que vamos a quedarnos allí. Valentina, me dices cuántos equipos me faltan, por favor, que irán para el día martes, porque ya van a ser las 11:20, hora en la que termina nuestra sesión de clase. Valentina. Profesora, falta el grupo 8, el grupo 12, el grupo 10 y el grupo 14. 8, 10, 12,
y 14. Es decir, nos quedan 4 equipos. Perfecto. Entonces, el día martes empezamos por las exposiciones de estos 4 equipos y luego vamos a las intervenciones personales de la lectura del vigilante enmascarado en relación con todas las teorías que ya hemos venido trabajando hasta la fecha. Casi hemos terminado ya con el libro de Eduardo Hopkins, así que han hecho un excelente trabajo. Van mis aplausos para todos y cada uno de ustedes porque estoy muy feliz de ser su profesora. Son brillantes estudiantes, los quiero muchísimo y me encanta que hayamos tenido esta sesión para ponernos un poquito al día y continuar con nuestro trabajo de estudiar siempre. Nos vemos el día martes, los quiero y las quiero muchísimo, que tengan una linda tarde y que sigan disfrutando de sus clases. Nos vemos el martes, felicidades. Gracias. Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima clase. Gracias, hasta la próxima clase, hasta el Adiós, martes. profesora. Adiós, adiós, gracias, gracias, Hasta gracias luego, por todos los profesora. corazoncitos, los quiero mucho, gracias, gracias, son lo máximo.